Bueno, una guía rápida sobre el lenguaje inclusivo, cómo y por qué usarlo en la construcción de marcas, es el título que le dimos un poco a esta conversación, como decíamos recién. Y un poco les quiero empezar contando cuáles son los enfoques desde los cuales particularmente abordo el tema del lenguaje. ¿Sí? Primero, de diferentes lugares de Latinoamérica, de España y de otros lugares, si quieren ir poniendo en el chat de dónde participan, está bueno, como también para que sepamos un poco cómo estamos, ¿no?, de la audiencia. Yo particularmente soy argentina, vivo en Argentina, y eso determina también mi punto de vista en relación al uso del lenguaje, y probablemente se vea a lo largo de la charla los ejemplos que tengo un montón de ejemplos para compartirles hacia el final, son ejemplos principalmente de Argentina, pero la realidad es que son estructuras, ¿no? Vamos a estar hablando de estructuras, con lo cual lo cierto es que son fácilmente pensables en otras latitudes. Uso pronombres femeninos, se pueden dirigir a mí como ella, así que también eso, para hablar de lenguaje, me parece un punto importante para aclararlo. No soy lingüista, algo importantísimo, estoy acá para hablar de lenguaje inclusivo y no soy lingüista, soy comunicadora, y ese es el enfoque desde el cual también voy a hablarles de esto. Me parece importantísimo decirlo porque no estoy acá para hablarles ni de gramática, ni de cuestiones técnicas que hacen, ni palabras difíciles que hacen a la cuestión lingüística, ¿no? Yo estoy acá para hablarles desde el punto de vista de la comunicación, del lenguaje inclusivo como recurso, como herramienta que tenemos quienes trabajamos en la industria de las comunicaciones para aportar un valor muy, muy, muy importante en la lucha o en los debates de igualdad de género y diversidad. ¿Sí? Entonces, ese enfoque también me parece importante ponerlo de manifiesto. Me dedico, como decía Marian recién, hace muchos años a la creación y la estrategia de marcas, por lo tanto también todo lo que les voy a compartir tiene un paso por la primera persona. Digo, esta es una problemática, la del lenguaje inclusivo, a la hora de construir marcas o mensajes, que me encuentro en el día a día de mi trabajo. Con lo cual, muchas de las cosas que les voy a compartir provienen no solo por ahí de una búsqueda teórica o de la investigación en diferentes manuales o en diferentes recursos, sino también de cosas que a mí me han servido para poder resolver desafíos en relación al lenguaje. Y lo digo esto porque se los comparto con la expectativa de que a ustedes también les sirva. Y por último, una cuestión de desde qué perspectiva de la igualdad de género yo particularmente me posiciono, que tiene que ver con entender la igualdad de género como una lucha que contiene también la lucha por la diversidad y que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos. Y esto también va a ser muy importante a lo largo de la discusión, porque depende de dónde cada quien se posicione, probablemente vaya a elegir estrategias diferentes para enunciar sus mensajes, ¿no? Entonces, les cuento todo esto y creo que va a ser significativo para lo que vamos a ver a continuación. Algo también importantísimo, esta charla o esta conversación nace de... Sí, voy a hacer eso. Gracias. Si todos se pueden mutear, todos, todas, todos del otro lado se pueden mutear, ahí va, así nos escuchamos. Les decía que esta charla surge de una guía rápida del lenguaje inclusivo, que es un documento que está disponible, que es gratuito, que lo pueden descargar, está en mi Instagram, me pueden escribir por mail, y si no, cuando termino de compartir pantalla les paso el link por acá, por si se lo quieren descargar, que básicamente tiene un montón de información, algunas de las cosas las vamos a ver en la sesión, y otras no vamos a llegar, pero bueno, hay recursos, hay ejemplos, hay machetes, ¿no?, como decimos en Argentina, digamos, estructuras que nos ayudan como a pensar y a reescribir frases o textos que tengamos que reescribir. Así que esto lo pueden descargar, está accesible. Bueno, antes de empezar concretamente con el contenido, me gustaría preguntarles y saber cuál es su posición frente al uso del lenguaje inclusivo. Y para eso tenemos una pequeña encuesta, a ver si la puedo lanzar yo desde acá. ¿Ya la lanzó alguien? Marian, Lucho, ¿alguno de ustedes la lanzó? Yo la completé al iniciar, ¿eh? Cuando entramos, sí. Cuando entraron, perfecto. Bueno, Sí. a ver... Ya están los resultados. ¿Cómo?
Ya están los resultados de 165 personas. Bien, perfecto. ¿Ustedes están viendo el link para seguir completándola de todas maneras? ¿Se ve la encuesta en la pantalla? ¿Quienes no la completaron? No. No. No, Bueno. se ve solamente los que votaron No, ahora los resultados. Eso lo ves vos, María, porque sos anfitriona. Bueno, no importa, entonces comparto esto, que no votaron 165 de las, bueno, más personas que están, no importa, de las 211, pero comparto los resultados, un poco también para que nos conozcamos, ¿no? En este sentido, digo, y saber un poco quiénes están del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la posición respecto al uso del lenguaje inclusivo? Bueno, hay bastante gente de la que está hoy acá que lo usa habitualmente, buenísimo, está buenísimo esto, para que también puedan sumar ejemplos y experiencias, sobre todo cuando abramos el micrófono hacia el final. Muchas personas también dicen que lo usan poco, solo en algunos contextos. Bueno, ojalá podamos mover un poquito esa frecuencia de uso en esta charla. Hay un grupo interesante también que dice que le gustaría usarlo, pero que no le sale o no se anima. Bueno, también, ojalá que podamos revertir un poquitito eso, o inspirarles por lo menos, a animarse a explorar en esta charla. Un porcentaje chiquito que dice nunca lo usé, no sé si me convence, bien, también sobre eso vamos a hablar. No me gusta, bien, válido, totalmente. Por suerte por ahora nadie puso lo odio, me genera rechazo, que es algo que pasa mucho con el lenguaje inclusivo. O sea, el 37% de personas, esas 61 personas que lo usan habitualmente, probablemente coincidirán conmigo en esto, ¿no? Es un tema o es un fenómeno que genera mucho rechazo y que de alguna manera, ay, esperen que me quedó esto de acá, lo saco, y que de alguna manera un poco determina también el contexto, ¿no? En el cual estamos en relación a este tema. Bien, quiero ser muy transparente en cuál es mi objetivo, ¿no? Que un poco lo planteaba recién. Yo creo firmemente en esto, ¿sí? Que todas las marcas, todas las personas, todas las empresas, todas las entidades comunicacionales pueden usar lenguaje inclusivo, ¿sí? Todos, todas, todes, marcas y personas, no importa quiénes seamos, podemos usar lenguaje inclusivo, y ojalá, como decía recién, lo hagan a partir de hoy, quienes todavía por ahí no se animaron. Y me animo a decir que no solamente pueden usar, ¿sí? Como posibilidad, como oportunidad, sino que además, y esta también es una perspectiva muy personal, en base al rol que tienen las marcas en la reproducción y persistencia de las desigualdades de género, me animo a decir que muchas marcas incluso deberían, ¿no?, usar lenguaje inclusivo. Vamos a volver a esto sobre el final, pero quería como partir de este punto, ¿no? Es decir, esto como plataforma, como punto de partida. Después veremos qué tipo de lenguaje inclusivo o qué estrategia es la mejor, porque lo que tiene de interesante este fenómeno es que está conformado por una serie de estrategias que son muy diversas y que justamente están ahí puestas para que las exploremos. Entonces, no hay una única forma de lenguaje inclusivo, y eso es un poco lo que vamos a profundizar en la sesión, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el principio, ¿sí? ¿Qué es lenguaje inclusivo? O mejor dicho, ¿a qué le vamos a llamar lenguaje inclusivo en este contexto? No hay mucho que explicar, ¿no? El lenguaje inclusivo, obviamente, es el uso o las formas del lenguaje dispuestas a generar inclusión por parte de las personas. Parece una obviedad explicar esto, pero bueno, la verdad que le decimos lenguaje inclusivo a un montón de cosas que son diferentes, ¿sí?, entre sí. No todas generan los mismos tipos de inclusión, ¿sí? Lenguaje inclusivo, la verdad es que puede ser un montón de cosas que son diferentes entre sí, ¿sí? Pero parten de un paraguas común, que es hacer que las personas estén incluidas en una conversación, ¿sí? Entonces, eso es el lenguaje inclusivo. Ahora, ¿por qué las personas podrían sentirse excluidas de las conversaciones? Bueno, también por un montón de motivos. Algunos motivos pueden ser estos, ¿no? Alguien se puede sentir fuera de una conversación cuando no conoce el vocabulario que se está empleando, ¿sí? Pensemos en, por ejemplo, alguien que habla en otro idioma. Cuando no conoce el idioma, no va a estar incluida esa persona en la conversación, ¿sí? O cuando hay un mensaje muy técnico, sumamente técnico, un manual de autoinstalación de algún artefacto que tenga un lenguaje ingenieril y
la gente que no es técnica ni ingeniería probablemente no lo entendamos. Bueno, esa es una de las formas en las que nos podemos sentir excluidos o excluidas del lenguaje, ¿sí? Cuando el vocabulario que se está empleando no es de nuestro conocimiento. Otra forma, u otra manera en la que podemos hablar de exclusión en el lenguaje tiene que ver con la accesibilidad de personas con discapacidad, ¿no? Y esto lo traigo al frente porque es una de las discusiones que se da cuando hablamos del lenguaje inclusivo por motivos de género, ¿no? Que hay manos que dicen, no, bueno, pero inclusivo sería que nos ocupemos de las personas con discapacidad. Por supuesto, es otra de las formas de inclusión, ¿no? Estaría buenísimo que podamos hacer todo a la misma vez, ¿sí? Pero son cosas que requieren, son formas de exclusión que requieren estrategias distintas para solucionarlas. No es lo mismo tener que reescribir un documento porque está escrito en otro idioma, que tener que traducir un mensaje para otro tipo de tecnicismo, que tener que utilizar o incorporar la posibilidad de utilizar diferentes formas de accesibilidad, ¿sí? Para personas con discapacidad, cualquiera de ellas, visual, auditiva, cognitiva, o tener que, en otra instancia, elaborar de nuevo un mensaje para que la gente se sienta aludida, que es otra de las formas por las cuales alguien se puede sentir excluido o excluida de un mensaje, cuando no se sienten parte del diálogo, ¿no? Pensemos en esto que en Argentina por lo menos se usa mucho, que es el chat de mamis, ¿no? O los grupos de mamis. Bueno, probablemente ninguna persona que no se sienta identificada con el rol de mami, independientemente a su género, ¿sí? Podemos hablar de que no se sientan identificadas con el rol de mami por su género, o porque no tienen hijos e hijas, ¿no? O porque simplemente no se sienten identificadas con el rol, probablemente no se sientan parte de un diálogo que le habla a esas personas. Entonces, esto también es una forma de exclusión. Y en este tipo de exclusión es donde nos vamos a detener en la charla de hoy, ¿sí? En esas formas de exclusión donde la gente no se siente aludida en la conversación, ¿sí? El tipo de lenguaje inclusivo del cual vamos a hablar es un lenguaje que se pone a funcionar para generar justamente esta conversación, para que la gente con la que quiero interactuar se sienta convocada, se sienta aludida, ¿sí? Bien. Esta forma de lenguaje inclusivo, que lo pongo con asterisco para que sepamos de lo que estamos hablando, también se llama, o se puede encontrar, o se puede conocer como lenguaje inclusivo por motivos de género, si lo queremos como con más especificidad. Lenguaje no sexista. Algunas partes de este lenguaje se llaman también lenguaje no binario. Digo, son formas en las que podemos encontrar esto de lo cual vamos a hablar hoy, ¿sí? No vamos a hablar de toda la inclusión, de todos los lenguajes inclusivos, sino específicamente de los que tienen como eje la exclusión o inclusión por motivos de género. Y dentro de ese marco también hay un montón de aristas, ¿sí? Es un terreno complejo, que está en movimiento, que como decía, tiene muchas aristas para explorar. La de los pronombres, por ejemplo, que les mencionaba al principio, es una, pero hoy nos vamos a ocupar casi específicamente de esas estrategias de cambio de caracteres o de reemplazo de palabras que podemos incorporar para hacer un uso cotidiano de este tipo de lenguaje, ¿sí? Ahora bien, también interesante para saber cómo define la RAE al lenguaje inclusivo, y acá hago la aparición de la Real Academia Española, porque es de alguna manera también un actor relevante en esta conversación, ¿sí? La RAE dice, por un lado, algo que nos sirve mucho, que dice, el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical. Es perfecta esa definición, ¿sí? El tipo de lenguaje inclusivo del cual queremos hablar es este, ¿sí? Es ese conjunto de estrategias, fíjense el plural, qué interesante, que tiene como objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical. La RAE dice que no hace falta porque ese uso no supone discriminación sexista. Ahí es donde, desde el ámbito de los derechos humanos y desde la perspectiva de género, nos posicionamos en contra de esto, ¿no? Digo, sí, quienes defendemos el uso del lenguaje inclusivo y quienes lo promovemos, sí vemos que hay en el uso de ese masculino genérico un factor discriminatorio. No voluntario, pero sí discriminatorio.
¿sí? Y ahora vamos a hablar también de eso. Otra de las cosas que dice la RAE es que no avala el uso del lenguaje inclusivo porque altera el funcionamiento de la morfología de género en el español. Bueno, interesante, también vamos a hablar de esto. No todas las estrategias del lenguaje alteran el funcionamiento de la morfología de género en español. Algunas lo alteran, o algunas lo alteran más, otras no lo alteran tanto. Entonces, también interesante esta apertura, ¿no? Que sepan que hay un gradiente, ¿sí? Y entonces la RAE continúa y dice que se opone porque dice que alterar los caracteres se basa en una premisa subjetiva de que el masculino genérico invisibiliza a la mujer. Bueno, contra esto, digamos, también vamos a posicionarnos, digamos, enfrente, ¿no? En la vereda de enfrente de estas afirmaciones. Por supuesto que son premisas subjetivas, porque estamos hablando de sujetos y sujetas que tenemos un punto de vista, y la invisibilización de la mujer, de alguna manera, no es solamente de la mujer, es de la mujer y de un montón de otras personas, y si tenemos del otro lado los sujetos, ¿no? En primera persona, que nos están diciendo que se sienten excluidos y excluides del masculino genérico, de alguna manera, por eso digo, desde los derechos humanos, lo que hacemos es escuchar esas voces, esos movimientos, ¿no? Que es un poco a lo que la RAE se niega, ¿no? A escuchar esas voces. Y por último, y vamos a volver sobre todo esto que dice la RAE, por eso lo estoy trayendo, la RAE lo que dice es que no hace falta pensar en el lenguaje inclusivo porque el masculino genérico funciona, ¿no? Que también vamos a ver ahora algunos ejemplos de por qué algunas personas decimos que no funciona. Digo, más allá de que veamos que hay una base discriminatoria, hay un tema de funcionamiento que genera muchas ambigüedades y genera muchas confusiones, ¿sí? Entonces, importantísimo, ¿qué es la RAE? ¿O por qué estamos hablando de la RAE? La RAE no es la dueña de la lengua es de los hablantes, de les hablantes, ¿sí? Esto se lo escuché decir muchas veces a un lingüista muy reconocido en el tema que se llama Santiago Calinos, que a quienes les interese les puedo pasar algunas referencias de esto que me parece sumamente interesante, ¿no? El lenguaje es de las personas que lo hablan, que lo hablamos. La RAE lo que hace es consolidar, ¿no? De alguna forma, llevar adelante la gestión de ese lenguaje. Entonces, en un punto lo que diga o no diga, no es que no nos importa, porque por supuesto nos importa, pero podemos cuestionarlo, ¿sí? Ese es un poco el mensaje. Por otro lado, en nuestra profesión, en el mundo del marketing, la comunicación, la publicidad, los negocios, puristas del lenguaje, ¿no? Digo, básicamente estamos en un terreno donde hablamos casi todo el tiempo con palabras que no son de este idioma, que son muchas veces inventadas, ¿no? Y no nos hacemos mucho problema. Solo basta hacer una navegación muy rápida, panorámica, por lo que el tipo de mensajes que están comunicando las marcas más masivas del momento para identificar localismos, modismos, ¿no? Un montón de cosas que no forman parte del diccionario y no nos hacemos mucho problema, con lo cual este argumento tampoco nos sirve demasiado. Bien, entonces, la RAE no es dueña del lenguaje, el lenguaje es nuestro, es de las personas, y hacemos con él un poco, o podemos hacer con él, básicamente, lo que creamos que es necesario, ¿sí? Importantísimo tener esto en cuenta. La lengua es una convención social, ¿sí? No es algo dado. Por eso cuando la RAE decía que hay una opinión subjetiva en que las mujeres están invisibilizadas, bueno, toda la lengua es una cuestión subjetiva, porque es una convención, ¿sí? No es que es algo que vino dado de otro planeta, ¿no? Digo, hubo acuerdos, se hicieron acuerdos, se hacen acuerdos todo el tiempo sobre cómo tiene que ser la lengua. Y esos acuerdos los hacen las personas, ¿sí? Entonces, la lengua responde a las reglas sociales y replica, por supuesto, las desigualdades que hay en la sociedad, ¿sí? Como todos los dispositivos culturales, sociales, de alguna manera reflejan las desigualdades que hay en las estructuras de conformación de la sociedad. Sin duda, hay una simbiosis entre lengua y cultura, ¿sí? Se retroalimentan permanentemente. Habrán escuchado, seguramente, decir esto de lo que no nombramos no existe, o a partir de que nombramos algo, eso comienza a existir, ¿no? Que es algo que se escucha muchas veces. Sí, totalmente, sí y no. Digo, tampoco es una cuestión de realismo mágico, no es que a partir de que nombramos algo, algo existe, pero sí definitivamente en el nombrar, en el traer a la voz, en verbalizar o en escribir,
hay una operación que tiene que ver con dar entidad. Entonces, definitivamente es significativo cuando estamos hablando de generar un cambio cultural a favor de la igualdad, ¿no? Cuando estamos hablando de equilibrar un montón de cosas que están desequilibradas a nivel social, definitivamente hay una incidencia en cómo nos referimos a esas cosas, a esos fenómenos, a esas personas, a esas realidades. Es decir, hay una simbiosis entre lengua y cultura que no es magia, pero que sí la lengua, el lenguaje, la manera en la que nos comunicamos, definitivamente nos puede ayudar, y de hecho nos ayuda todos los días, a pensar en cosas de una manera o de otra. Y desde la perspectiva de género, no tenemos tiempo en esta sesión para adentrarnos en esto, pero sí me parecía muy importante también como punto de vista plantear esto desde la perspectiva de género. Decimos que la sociedad en la que vivimos está apalancada, construida, erigida, digamos, se erige sobre una visión androcéntrica del mundo. Que por supuesto el lenguaje, como decíamos recién, como el lenguaje es el fiel reflejo, ¿no?, de la sociedad que lo crea, ¿no?, y ahí hay una simbiosis que se va retroalimentando, una cultura como la nuestra, que se basa en una visión androcéntrica, por supuesto, genera un lenguaje androcéntrico. Esto que es ni más ni menos que esta idea del masculino hegemónico, el masculino genérico, el masculino como universal. Por supuesto, esto no es un ataque hacia los varones que están del otro lado, de ninguna manera, sino más bien una concepción teórica de las desigualdades de género, ¿sí? En esto, todos y todas estamos en el mismo lugar, ¿no? Todos y todas vivimos en una sociedad desigual, y esta desigualdad de género nos afecta a todos y a todas. Entonces, no es un ataque, sino más bien, por eso, un abordaje teórico de las desigualdades. Entonces, la visión androcéntrica tiene que ver con eso, ¿no? Con suponer o dar por sentado que el cuerpo masculino, la vivencia masculina, la experiencia masculina es el molde o es el sinónimo de la experiencia, la vivencia, el cuerpo, la visión del ser humano, ¿no? Esto es lo que dice el masculino como universal, y esto es lo que se nos enseña. Esta es la base de nuestra cultura, y es lo que después está en el lenguaje, ¿sí? Y esto es lo que, de alguna manera, el lenguaje inclusivo viene a señalarnos, ¿no? Nos viene a decir, che, cuidado con esto, porque este es el reflejo de la sociedad androcéntrica en la que vivimos. Y la RAE se niega un poco a esto, ¿no? Un poco lo que dice es, no hace falta, ¿no? De alguna manera desoye esas cosas. Así que acá estamos, y acá nos trae el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no viene a plantear una discusión lingüística, y eso también es re importante tenerlo en cuenta. Por eso yo decía al principio, no voy a hablar de la gramática y de la cuestión de la lingüística, sino más bien política, ¿sí? Probablemente no necesitemos o no necesitaríamos discutir sobre la invisibilización o la visibilización de las personas si hoy todos los seres humanos ocupáramos un lugar simétrico en la sociedad. Si todas las personas que habitamos el mundo accediéramos a los mismos derechos, a las mismas oportunidades, probablemente no nos estaríamos preocupando por el sonido de una palabra, por si decimos todos o todas, porque esa no es la discusión, ¿no? Supongamos que el lenguaje inclusivo y los cambios de carácter, un día la RAE dice, sí, esto está buenísimo, vamos todos a hacerlo, y en un año está toda la gente de habla hispana hablando con E. Supongamos un minuto ese escenario. Si hablamos todos con E, todes con E, pero la sociedad, en todas las sociedades, se sigue invisibilizando y se sigue estigmatizando a las personas del colectivo LGBTIQ+, no tiene mucho sentido. Por eso decimos que la discusión no es lingüística, ¿no? La discusión es política. Estamos discutiendo y disputando espacios de igualdad, de oportunidades, de derechos. Uy, ¿dejé de compartir pantalla? Sí. Qué raro, a ver. Perdonen, ¿eh? ¿Ahí? Ahora está perfecto, ya lo vemos. Ah, perdón. Bien, retomo. Entonces decía esto, ¿no? Importante tener en cuenta, la discusión sobre el lenguaje inclusivo es una discusión que tiene que ver con el efecto político de ese lenguaje, no necesariamente con la cuestión gramatical, ¿sí?
Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y después con respecto al tema del funcionamiento, que decía la RAE, bueno, hay un montón de ejemplos que nos ayudan a pensar cómo realmente trae problemas de funcionamiento, ¿no? Habitual y cotidiano la cuestión de mantener el masculino hegemónico. Hay un libro que tiene un fragmento que me encanta y me parece muy, muy, muy claro de esto, ¿no? Y seguramente quienes tienen hijas del otro lado, o quienes recuerdan su infancia, empaticen con esta historia, ¿no? Cuenta esta autora que se llama Montserrat Moreno, una historia de una niña, digo, tiene un libro que dice cómo se enseña a ser niña sexismo en las escuelas, y cuenta la historia de una niña que cuando está en el aula, ¿no? Junto con el resto de compañeros y compañeras, la maestra dice, bueno, los niños que terminen pueden ir al recreo, ¿no? Y ella se queda sentada. Y entonces le pregunta a María, ¿por qué no vas al recreo? No, profesora, porque usted dijo los niños. Y entonces la maestra le explica, no, pero cuando digo niños, me refiero a todos los alumnos, ¿no? También vos, María. Entonces María dice, ah, ok, anoto. Tiempito después, están en el recreo, y alguien dice, los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, que levanten la mano, ¿no? Y María, muy contenta, va y levanta la mano. Y, de alguna manera, lo que recibe a cambio es risas, burlas, ¿no? Y una maestra o un maestro que le dice, no, María, esto es solo para los varones. Entonces María confundida dice, pero ¿cómo? Si antes me dijeron que cuando dicen niños yo me tengo que sentir aludida, y ahora me dicen que cuando dicen niños no me hablan a mí, que le hablan solo los varones. ¿Cómo hago para entender esto? ¿No? Y un poco esta es la permanente ambigüedad en la que vivimos, principalmente las mujeres, pero también toda la humanidad, ¿no? Tenemos que desarrollar capacidades muy precisas para estar identificando todo el tiempo cuándo cada vez que alguien dice todos nos incluye, y cuando alguien dice todos no nos incluye. Entonces, esta ambigüedad existe, es real. Por eso digo que seguramente tengan historias en primera persona de este tipo de casos, y si no las tienen, y tienen niñas en edad escolar, atiendan, presten atención a este tipo de fenómenos, este tipo de comportamientos que van a ver que empiezan a aparecer de una manera muy, muy frecuente y recurrente. ¿Sí? En términos de medios, hace poco tuvimos esto que me parece muy significativo también, para justamente evidenciar cómo no funciona, como no siempre funciona, ¿no? El masculino genérico, o por lo menos no funciona para quienes estamos invisibilizadas e invisibilizadas en esa O, ¿no? Hace poquito, Rafa Nadal ganó un partido muy importante y los medios empezaron a titular de esta manera, ¿no? Enorme Rafa Nadal, corrió desde atrás y ya es el más ganador del Grand Slam de la historia, ¿no? Su récord, ¿no? Abajo dice, la emotiva felicitación de Federer, bla, 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 y el récord en Grand Slam. Bueno, ¿qué entendemos por esto? ¿Cómo entender este titular, ¿no? Una persona lee esto rápido y dice, ah, wow, Rafa Nadal es la persona con más Grand Slam de la historia. Digo, no hay mucho que interpretar, es lo que dice ahí, ¿no? Cuando surgió esta forma de titular, que no la hizo solamente este medio, a mí se me dio por buscar en Google, ¿no? Digo, a ver qué piensa Google, ¿no? Porque también habrán escuchado hablar cómo la tecnología reproduce los sesgos de género, ¿no? Que tenemos en la sociedad y en el lenguaje. Y busqué quién es la persona que más Grand Slams ganó, ¿no? Y fíjense lo que me respondió Google, digamos, ¿no? Fíjense los nombres que me arrojó, la similaridad en los nombres, ¿no? Que me arrojó. Y quiénes no están, cuando hablamos de personas, quiénes no están y por qué no están. Todo este tema trascendió mucho porque realmente Serena Williams, entre otras tenistas, ¿no? Tiene más Grand Slams ganados que Rafa Nadal. Entonces, realmente, esto nos hace ver cómo funcionan los sesgos, ¿no? Realmente no es correcto pensar que Rafa Nadal es el más ganador de la historia, porque en toda la historia hay un montón de personas que juegan al tenis, no solamente los varones, ¿no? Y de hecho hay 3 o 4 mujeres, aparte de Serena Williams, que tienen más Grand Slams que estos varones que están listados por Google, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la manera correcta, o por lo menos desde una perspectiva de igualdad, de titular esto? Bueno, poniendo, ¿no?, la especificidad, ¿no? El primer varón, ¿no?, en ganar todos estos Grand Slams. O
el más ganador de la categoría de los varones, ¿no? Esta idea de hacer de cuenta que en el masculino genérico a veces estamos todos, pero a veces hablamos solo de los varones, genera estas confusiones, ¿sí? Y son muy, muy, muy dañinas para hablar de la igualdad. Esto también me parece muy interesante para compartirlo, un poco para pensar en esto, ¿no? Estas cosas, estos sesgos y las cosas de las que no nos damos cuenta. Es una historia que cuentan Sol Minoldo y Juan Cruz Bailán en un artículo que también después se los paso, que es muy interesante, que se llama La lengua degenerada. Cuentan esta historia, dice, van dos peces jóvenes nadando juntos, y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario, ¿no? Y el pez viejo los saluda a los dos jóvenes peces, y les dice, buenos días, ¿cómo está el agua? Y los dos peces jóvenes nadan un poquito más, y entonces uno le dice al otro, ¿qué demonios es el agua? ¿No? Entonces, esto es un poco lo que nos pasa con el lenguaje y con todas las prácticas sociales en las que estamos inmersos y inmersas. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, del entorno de desigualdad en el que vivimos, hasta que viene un pez que nos dice, che, ¿cómo está el agua? ¿No? Y ese es el lenguaje inclusivo en este caso. El lenguaje inclusivo tiene este poder, y tiene esta misión, tiene la misión de recordarnos, ¿no?, que todavía vivimos en un mundo desigual y que nos queda mucho, mucho por hacer. Entonces, para terminar con esta primera parte y empezar con los ejemplos y las estrategias, recuperar algunas ideas, ¿sí? ¿Por qué nos interesa el lenguaje inclusivo? ¿O por qué hay una oportunidad muy importante en usar el lenguaje inclusivo en nuestra vida cotidiana? Porque es un elemento que tenemos todas las personas al alcance de la mano, y que podemos colaborar, hacer una colaboración inmediata, ¿sí?, con la igualdad de género. Muchas veces decimos, che, me encantaría hacer, la verdad, qué interesante sería poder ayudar con, ¿no?, o trabajar para la igualdad de género. Bueno, pueden, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el lenguaje es un excelente punto de partida, ¿sí?, para explorar, para proponer, ¿sí?, para empezar a transformar esas ideas que tal vez no tenemos muy en claro todavía, ¿no?, dónde terminan, pero sí sabemos que, como están hoy, no son del todo convenientes para el tipo de mundo al que queremos llegar, digamos, ¿no?, un mundo de igualdad. Tiene aplicación y efecto inmediato, esto también me parece re importante. El lenguaje inclusivo es algo que empezamos a usar, y en cuanto lo empezamos a incorporar, genera un efecto. No solamente en quien lo usa, sino en quien escucha, ¿no? Y ese efecto es interesante también ver que tiene o sea, como hay un gradiente de intervenciones posibles, hay un gradiente en el tipo de efecto que el lenguaje que usemos puede generar, ¿no? Y eso, desde el punto de vista estratégico, es muy importante tener en cuenta que podemos elegir, ¿no? No hay una única forma de usar lenguaje inclusivo, la forma se elige, es parte de una estrategia. Y algo muy importante también es que este es un territorio de exploración. Hay un montón de guías, manuales, de hecho para yo hacer la que les voy a compartir, usé un montón de guías de referencia que están ahí conectadas, así que van a poder acceder. Están todas buenísimas, usen la que mejor les resulte, ¿sí? Este es un terreno que estamos explorando, esto va cambiando, está en movimiento, es un lenguaje popular, con lo cual una recomendación también para que se animen a usarlo quienes no lo usaron es exploren, prueben, ¿sí? Otra manera de animarse a usarlo es empezar a estar en contacto con personas que lo usan, escuchen hablar a gente que lo usa, lean, ¿no? Hay textos académicos, hay periódicos que están escritos íntegramente en cada una de las estrategias del lenguaje inclusivo, con lo cual exponerse a esos recursos y materiales es una re buena forma de empezar a, ¿no?, sensibilizar el oído y empezar a animarse a explorarlo, ¿sí? Y algo también muy importante, y lo vamos a ver ahora en los ejemplos, es que, por eso yo les hablaba del enfoque de diversidad en materia de igualdad de género, hay dos operaciones que nos ayuda a hacer el lenguaje inclusivo como fenómeno. Una es desnaturalizar la jerarquía de la O sobre el resto, ¿no? La jerarquía de la O sobre la A y otras letras, ¿sí? Esto que decíamos de un poco salir, ¿no?, buscarle la vuelta para salir del masculino hegemónico o genérico. Y otra posibilidad que nos trae el lenguaje inclusivo, además de desjerarquizar a la O, es
dar cuenta de la posibilidad de existencia y la potencialidad de existencias por fuera de la O y de la A. ¿Sí? Son dos formas de inclusión por motivos de género que están en debate o que están en danza en los usos del lenguaje. Y eso es lo que vamos a ver en funcionamiento en las estrategias. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Súper. Bien, perfecto. Entonces, seguimos adelante. Diferentes estrategias y cada una tiene su particularidad. ¿Sí? Este es como si fuese un mapa que resume algunas estrategias que andan dando vueltas. No están todas, algunas no están, pero son como las principales. ¿Sí? Lo principal a tener en cuenta para mí a la hora de mirar estas estrategias es que no solo cada una tiene su particularidad de uso, sino que además cada una tiene su complejidad. ¿Sí? Y principalmente acá lo que me parece interesante marcar es que hay dos grandes universos. Más allá de si alteran caracteres o no alteran caracteres, hay dos grandes universos que tienen que ver con aquellas estrategias que plantean solamente una desjerarquización de la O sobre la A, es decir, que se ocupan específicamente de traer al frente, ¿no? O de trabajar contra esa invisibilización de las mujeres de la cual hablaba la RAE, ¿sí? Que son las estrategias primeras, tanto el uso de la arroba como la O barra A, y otras estrategias que apuntan justamente a esta otra forma de inclusión que tiene que ver con la visibilidad y legitimidad de personas que no se identifican ni con la O ni con la A. Es decir, un grupo de estrategias, las primeras, se centran en una inclusión que sigue estando en el mundo de lo binario, y las otras se centran en una inclusión que excede el mundo de lo binario, que rompe el binarismo y tienen más que ver con la inclusión de personas LGBT. ¿Sí? Con lo cual, esto es importante porque ustedes tienen que saber a quién están queriendo incluir, ¿no? Cuando hablamos. O por lo menos, cuál es el efecto de la estrategia que ponemos en funcionamiento y por qué, ¿no? Entonces no es lo mismo usar una E que usar una arroba. No significa lo mismo y principalmente no incluye a las mismas personas, ¿sí? Entonces, ¿a quién quiero incluir? ¿Con quién estoy queriendo hablar? Es fundamental, por supuesto, para definir qué tipo de estrategia voy a usar. Cuando, bueno, perdón, y hay una última línea, yo acá la tengo tapada por, a ver, perdón, voy a intentar sacar la camarita de acá, un segundo esto, así puedo ver la última, eso. Hay una última línea que es la que tiene la estrellita, que es el grupo de estrategias que están destinadas a repensar el lenguaje para evitar palabras que tengan marcación de género. ¿Sí? Entonces, ese conjunto, o sea, esa última columna, la que tiene la estrellita, ahora nos vamos a detener en esa bastante, pero de alguna manera se trata un poco, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Se trata un poco de repensar, ¿no? Es decir, si yo quiero saludar, puedo decir hola a todos y todas, puedo decir hola a todes, o puedo decir hola, ¿no? Y evitar tener que poner una palabra que traiga una marcación por género, ¿sí? En vez de decir los niños, puedo hablar de las infancias, en vez de decir el ciudadano o los ciudadanos, puedo hablar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el último grupo, de alguna manera, es el grupo que requiere como este repensar un poco el sentido de la frase. Entonces, por eso decía que cada una tiene su particularidad. Hay algunas estrategias que son más fáciles de implementar. Digo, usar una X es súper fácil. Digo, cada vez que hay una O o una A, ponemos una X, ¿no? Obviamente cuando esa O esté marcando género. Por favor, no vayan a poner una O, una X en una O que no está marcando género, ¿no? Obviamente. Pero digo, es una estrategia, la X, muy ejecutiva a la hora de escribir, ¿sí? Es muy fácil de escribir con X. Ahora, es ilegible, no se puede hablar, de hecho no tiene sonido, ¿no? Entonces, nos trae un problema. Cuando queremos leer un texto que está todo escrito con X, tenemos que tomar la decisión de qué sonido le vamos a poner a esa X, ¿no? Y ahí, entonces, encontramos una de las complejidades. Aparte, la X trae muchas complejidades para lo que hablábamos antes de los lectores, ¿no? Para personas con discapacidad. Entonces,
¿Tiene complejidades? Sí. Ahora también tiene ventajas. Entonces, ¿a quién, o sea, cuándo me conviene usar una o la otra? Bueno, va a depender de un montón de factores. ¿Quién soy? ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué creo? ¿No? ¿A quién le quiero hablar? ¿Y cuál es mi audiencia? Por supuesto, en este gradiente se replica, ¿no? Vieron que les decía antes que el lenguaje, de alguna manera, reproduce o replica o refleja las desigualdades sociales. Bueno, lo mismo pasa con las luchas por la igualdad, ¿no? La lucha por la inclusión de las mujeres y la lucha por la inclusión de los colectivos LGBT son movimientos distintos que generan diferentes tipos de resistencia en la sociedad. Y el lenguaje que identifica a cada una, ¿no?, de estos movimientos, ocurre lo mismo. Por eso van a encontrar, o vamos a encontrar, que en muchos ámbitos puede estar autorizado hablar con la O y la A, ¿no?, o duplicar todos, todas, ¿no?, pero no está habilitado hablar con la E, ¿no? Esto tiene un poco que ver con esto que hay de fondo, ¿no? Las inclusiones y las problemáticas a las que apunta cada una de estas estrategias tienen estadios diferentes, ¿sí?, de recepción en las diferentes sociedades. Entonces, naturalmente, en base a eso, las estrategias lingüísticas van a ser recibidas de manera diferente. Choca mucho más una E que una A, ¿no? Y eso, de nuevo, no es lingüístico, sino es político, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta como comunicadores y comunicadoras, porque de alguna manera lo que buscamos es que nuestro mensaje llegue a la audiencia, ¿no? Digo, en general lo que buscamos es eso, que nuestro mensaje llegue a la audiencia a la que le queremos hablar. Y si hablamos en un lenguaje que nuestra audiencia rechaza, probablemente no tengamos éxito haciendo que nuestro mensaje llegue. Entonces, de eso también se trata elegir la estrategia. Cuando yo dije al principio que creo que todas las marcas y todas las personas que habitan el mundo pueden y deben, diría, incorporar lenguaje inclusivo, no me refiero a que todas tienen que hablar con E, definitivamente no es a lo que me refiero, y definitivamente no le recomendaría a las marcas, genéricamente hablando, que usen ni la X ni la E, ¿sí? Definitivamente no es mi recomendación. Creo que para incorporar una X o una E, tiene que haber un sentido, tiene que haber un interés, tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Porque si no, pasa lo que pasa en muchos casos, que ahora vamos a ver, que es inconsistente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchas marcas? Ahora vamos a ver casos. Meten una X para, no sé, San Valentín, pero el resto del año hablan con la O. Entonces, digo, bueno, ¿es grave? No, pero digo, tampoco genera ningún tipo de transformación. No estamos haciendo nada, no estamos transformando haciendo eso, ¿sí? Es mucho más eficiente ir a la estrellita del final y usar eso de manera permanente que hacer grandes saltos, ¿no?, en el Día de la Diversidad, el Día del Orgullo y el San Valentín, y el resto del año seguir reproduciendo la O genérica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que me interesaba plantear en este espectro es esto. Hay diferentes estrategias, cada estrategia tiene su complejidad, su posibilidad, abre su abanico, incluye a personas distintas, y es súper importante que tengan en cuenta también que genera reacciones distintas, ¿sí?, a la hora de elegir cuál usar y por qué. Vamos a algunos ejemplos. Perdonen un segundo que quiero cambiarme esto de lugar. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, algunos ejemplos rápidos, ¿no? ¿Cómo luce esto en la práctica? Bueno, la O y la A, un poco ya lo vimos, ¿no? Todos y todas a estudiar, dice acá una universidad de Colombia. Algo que tiene esta estrategia, la O barra A, o la O guión A, o todos, todas, o sea, replicar, son todas formas de usar la misma estrategia, que es la de duplicar, ¿no? Desdoblar la palabra. Una de las contras que tienen, sobre todo para quienes trabajan en redacción, es la economía del lenguaje. Hace que todas las frases y textos que estemos escribiendo se vuelvan eternos, ¿no? Y una de las formas en las que podríamos usar esto
incluyendo también el colectivo LGBT, decir todas, todos, todes, ¿no? Hace que la economía del lenguaje sea aún peor, porque estamos triplicando, ¿no? Ahora, en este punto, un poco la reflexión sería decir, bueno, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué es más valioso para mí como marca? Si usar un lenguaje económico o usar un lenguaje inclusivo. Esa pregunta es una pregunta estratégica. Si me preguntan a mí, yo siempre voy a recomendar usar un lenguaje inclusivo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con qué tipo de marca seamos, cuál sea nuestro espacio de comunicación, dónde estemos comunicando y qué tengamos que decir. Bueno, muchas marcas han usado o intentaron usar esto, ¿no? De nuevo, ¿está bueno? Sí, está bueno. Ahora, si no cambia nada en el Club Atlético Independiente, ¿no? Digamos, si se vuelve algo cosmético, no tiene mucho sentido. O mejor dicho, el sentido que tiene es un sentido por ahí más superficial. No es que no tenga sentido, sí tiene sentido siempre transformar, ¿no? Piensen que hay millones de personas que van a ver esto, entonces siempre tiene sentido generar esta disrupción, que la gente se siente, se pare y diga, upa, ahí dice socias, ¿no? Es algo que no estamos acostumbradas a ver. Pero sería muy recomendable que esto suceda de la mano de una transformación cultural al interior de la empresa, bueno, en este caso del club, ¿no? Fíjense esta marca, qué interesante lo que hizo. Esto es una marca, para quienes no la conocen, es una marca infantil de toda la vida. Yo tengo 40 y cuando yo era chica esto existía. Pero se llamaba Juliana, ¿no? Solamente se llamaba Juliana. Ahora, fíjense qué interesante cómo resuelven, o bueno, por lo menos intentan, exploran, diríamos, ¿no? Juliana y Julián. Y es interesante también la manera en la que aparece el masculino, que es después del femenino, que también es una estrategia que se puede usar, que es invertir el orden en el que aparece. Cuando decimos todos y todas, bueno, prueben qué pasa si en vez de decir todos y todas, dicen todas y todos. Como que ¿no? te saca un poco de eje. Y eso también es interesante para la exploración. Bueno, interesante esta marca cómo lo logró. Hay muchas marcas que les pasa esto, en nuestra industria sobre todo, hay muchos círculos, muchas organizaciones que están pensadas en masculino. Y bueno, es un desafío, ¿cómo hacemos para transformar esos nombres en nombres inclusivos? Fíjense acá lo que hizo Mercado Libre, ¿no? Compartí a ese amigo o amiga que siempre deja comentario positivo cuando compra algo. Nada, está bueno, duplicó, no le importa la economía del lenguaje. No es siempre así la comunicación de Mercado Libre, eso sería como lo óptimo, que sea consistente, ¿no? Que haya un cuidado de que esto sea consistente, no lo es, pero bueno, van apareciendo estas cuestiones. ¿Es suficiente poner amigo o amiga? Depende desde dónde estemos analizando, depende cuál sea el enfoque que queremos y depende qué tipo de inclusión estemos queriendo lograr. No sé si es suficiente, pero definitivamente es distinto. Y si es distinto, genera un movimiento, ¿sí? Y eso me parece que es algo muy, muy valioso. Bueno, con respecto a la X es un poco lo que les decía, con la X y con la E un poco pasa lo que les decía hace un ratito, ¿no? Que básicamente no hay una consistencia, ¿no? No hay muchas marcas, sobre todo marcas, me refiero a marcas masivas, de alto impacto, que sean consistentes en el uso de la X o en el uso de la E, ¿no? Hay más bien ejercicios esporádicos, están buenos como exploración, no generan grandes transformaciones, ¿no? Esta marca, por ejemplo, es una marca de cerveza, directamente en su descripción dice manijas del verano, los amigos y la cerveza, ¿no? Digo, la ambigüedad, ¿estoy incluida o no estoy incluida? ¿Me incluye a mí? O sea, ¿en ese amigo estoy yo, que soy una amiga? ¿O no? No lo sé. Bueno, esa ambigüedad nos acompaña a lo largo de todo el recorrido de la marca y de la experiencia, incluso en sus comerciales. Bueno, y en general las comunicaciones son como están arriba, ¿no? Dice, bancando esa juntada donde llegás y te vas amigo de todos. Ahora, cada tanto, fíjense, aparece imprimí a tu amigue, amigo, amiga, amiguex, ¿no? Que se bajó del verano, ¿no? Ese posteo tenía su versión con O y su versión con A. Interesante, triplicaron. Ahora, de nuevo, es algo esporádico. A menos que sea algo consistente, comprometido, no genera un efecto demasiado
transformador, que es lo que estamos buscando, transformar a partir del lenguaje, ¿sí? O el de al lado, ¿no? Que es de noviembre. Obviamente, el mes del orgullo, orgullo en todos lados, cuadra hablar con X, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Hablar con X o hablar con E únicamente cuando es el mes de. No le hace un bien a prácticamente nadie que hagamos eso. Genera falsas inclusiones, ¿sí? Bueno, más ejemplos, varias marcas. Acá este es el ejemplo de Rappi. De nuevo, para fechas, ¿no? Se usa mucho esto. San Valentín, el Día de la Amistad, ¿no? Ahí sí se animan a por ahí poner una X. Después en el resto del recorrido de la marca, no. ¿Sí? Bueno, casos de estos hay bastantes, ¿sí? Una marca que sí lo está haciendo de manera bastante consistente es Cabify. Es interesante, pueden mirarlo, por lo menos Cabify en Argentina. Es interesante lo que está haciendo porque se nota que tiene una gestión muy, muy enfocada en que todo su lenguaje sea con X. ¿Sí? Fíjense cómo se van viendo los textos, ¿no? Serían ilegibles. Yo leería, ahí estoy diciendo feliz día del amigo, amiga, amigue, todos, todas, todes, ¿no? Bla, 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 ¿no? Iría triplicando todo el tiempo. Pero bueno, tiene un impacto muy potente desde lo visual, ¿no? Y la verdad, como les decía antes, es súper fácil de implementar si la marca se lo banca en el escrito, ¿sí? Yo uso mucho X cuando escribo en determinados ámbitos. Bueno, fíjense acá qué interesante, ¿no? Porque inclusive en un posteo donde el tema era justamente un tema de fútbol, no porque sea un tema necesariamente masculino, pero sí sabemos, ¿no? Que usualmente cuando aparecen estas imágenes, los destinatarios son específicamente los varones, todavía. Bueno, interesante, seguimos hablando con X, ¿no? Era como una prueba de fuego. Entonces, bueno, arroba a tu compañero o compañera de cancha, ¿no? O abajo, ¿no? Estás seguro cuando estás con nosotros, nosotras, nosotros. Interesante cómo se manifiesta. Acá tenemos a Spotify, que un poco lo mismo que decíamos recién, ¿no? Hace cosas interesantes, no tan consistentes, ¿sí? Tu amiga merece premium, ser amiga posta es enviar 2 meses de premium gratis. Bueno, esta marca es una marca que, bueno, evidentemente tiene, o pareciera que tiene con qué sostener esta decisión, ¿no? Hace varias cosas en relación a la inclusión del colectivo LGBT, desde bandas, apoyos, sponsoreos, en definitiva. No quiero analizar la marca en sí, sino un poco estas cuestiones. Pero bueno, un poco lo que les decía, usar la X o usar la E requiere que de alguna manera podamos tener con qué sostenerlo. Y entramos en la última categoría, que es la de la estrellita, que es la que más me interesa. Voy a pasar algunas y después compartimos algunos juegos de reescritura. ¿Cómo funciona usar palabras sin marcación de género? Bueno, tan simple como esto. Buscar, parar, o sea, hay 3 cosas. Parar, registrar y transformar. Esos son los 3 movimientos para empezar a incorporar el lenguaje inclusivo en el día a día. Paro, registro dónde tengo la marcación por género y pienso cómo hago para reemplazar esa palabra, ¿no? Este es un caso que en Argentina se dio muchísimo, si bien algunas marcas todavía hablan, ¿no? En el Día de las Infancias, Feliz Día del Niño, esto es el último Día del Niño en agosto del 2021, hay un montón que ya empezaron a evolucionar, ¿no? Una de las maneras de evolucionar esto es hablar de, en vez del Día del Niño, hablar del Día de la Niñez, ¿sí? Entonces, en vez de decir Feliz Día del Niño, decimos Feliz Día de la Niñez. Otra forma es Día de las Infancias. Es igualmente válido. Es menos musical, es menos pegadizo, es más feo, es una cuestión de tiempo, es hasta que nos acostumbremos, ¿sí? Si estamos generando transformación, tenemos que estar dispuestos, dispuestas y dispuestes a pasar un periodo de incomodidad. Es parte de, el cambio, ¿sí? Entonces, un poco esa es la disposición. Fíjense qué interesante cómo lo hizo esta marca, ¿no? Que ni siquiera puso Día de las Infancias, ni siquiera puso Día del Niño, Día de la Niñez. Es obvio que estamos en el mes donde eso sucede, con lo cual solamente hace falta decir jugar hace bien, ¿sí? Entonces esta también es otra forma inteligente de gestionar.
¿sí? Y ahí dice, sorprende a tus peques, ¿no? Ni niños, ni infancias, dice peques. Bueno, lo mismo pasa con el Día de los Enamorados, que podemos hablar del Día del Amor, como hizo Movistar hace un par de días, o el Día del Amigo, podemos hablar del Día de la Amistad, y así sucesivamente. ¿Sí? Acá, este caso me interesaba, ahí apareció como una marca roja, no sé si todos, todas y todos la ven en la pantalla, pero bueno, no sé qué significa. No, nada. Ah. Quizás porque estamos, son las 6:03. Pero bueno, estamos entretenidas. Alguien activó la pizarra, por eso. ¿Alguien activó la pizarra? Pero bueno, Igual. ¿ustedes ven esa marquita roja? Sí. Sí. Ok, no sé cómo sacarlo. Yo tampoco. Pero bueno, vamos con un par más de ejemplos y después ¡Uy! ¡Ay! Sale si vos dejás de compartir pantalla y después volvés a compartir, se borra. Bueno, a ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay un par de artistas por ahí. Sí. Ahí estamos. Ya está limpia. Bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Vamos como terminando. Tengo un montón más de ejemplos y algunos para que juguemos a reescribirlos también, si se animan. Y después podemos como intercambiar con las preguntas que quieran. Les paso algunos para reescribir. A ver, si se animan a reescribirlos en el chat y jugamos en conjunto. Esta marca me dijo a mí, ¿no? ¿Tenés todo listo para irte a Calafate? Me dijo, los viajeros te recomiendan esto. ¿Cómo lo reescribirían? Lo que se les ocurra, ¿eh? ¿Cómo reescribirían los viajeros? Quienes viajaron, bien, perfecto. Quienes viajan. Quienes ya viajaron te recomiendan. ¿Vieron? Exacto, exactamente. Podríamos decir viajeros y viajeras, podríamos poner X, podríamos decir viajeres, o las personas que viajaron, o todo lo que ustedes dijeron. Quienes conocen el destino, perfecto. Fíjense qué automático. Galicia, acá dijo, estamos orgullosos de poder compartir con ustedes, bla, 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 bla. Exacto, Natu, es un orgullo. Sentimos orgullo, exacto. Tenemos el orgullo, orgullosamente compartimos con ustedes, ¿no? Fíjense que se trata de parar y registrar, ¿sí? Coca-Cola, magia de verdad es mezclar diferentes invitados. ¿Cómo podemos reescribir esto? Magia de verdad es mezclar diferentes invitados. Es mezclar diferentes personas. Es mezclar diferentes invitades. Claro, si fuésemos una marca que quiere hablar con la E. Magia de verdad es no tomar Coca-Cola, bueno, claro, también, ¿no? Pero si estuviéramos queriendo reescribir esto. Bueno, hay un montón de formas, ¿no? La magia de verdad es invitar a personas distintas, ¿sí? Que es un poco más difícil, ¿no? También es de Coca-Cola. Y hay cosas que son más difíciles, ¿no? Cuando las marcas usan el juntos, y es un poco complicado salir de ahí, ¿no? La magia de comer juntos. Bueno, ahí aparecen ideas en compañía, la magia de juntarnos a comer, buenísimo, ¿no? La magia de comer unidos, exacto. Este es el ejercicio que hay que hacer. Voy a pasarme los ejemplos, así cerramos, y en tal caso podemos terminar acá, pero un poco lo que le quería decir es este es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿sí? Y volver al punto de partida, como para plantear un punto de llegada, recuperando algunas de las ideas que fuimos charlando, o que yo fui charlando con ustedes en el chat, ¿sí? Todas las personas y todas las marcas pueden usar lenguaje inclusivo. Hay un montón de estrategias posibles y disponibles al alcance de nuestra mano, ¿sí? Se trata de que nos tomemos el tiempo de elegir la o las formas de explorarlo, porque en definitiva, como es un terreno en movimiento, no hace falta ni siquiera que elijamos una sola, podemos mezclar todas y está bien, ¿sí? Está bien mezclar todo lo que nos convenga, lo que nos ayude a transformar, ¿sí? Fundamental, romper la jerarquía de la O, para habilitar no solamente a la A, sino también a un montón de otras personas que no se sienten identificadas ni con la O ni con la A, pero tienen el mismo derecho a vivir en este mundo que quienes nos sentimos identificados con la O y con la A. Y si quieren como un último punto de por qué usar lenguaje inclusivo, es fácil, es barato, es viable, es inmediato y es potente. O sea, mejores argumentos que estos no tengo para convencerles. O sea, ojalá que a partir de hoy quienes no se animaban puedan empezar a explorar.
y quienes tal vez venían como un poco más reticentes se lleven esta idea de que justamente es fácil, es viable, es inmediato, que tienen un montón de lugares y formas que elegir para ver dónde se sienten